Buenos días, mis compañeros Pauline Castex, Lucas Joaffe y yo mismo hemos elegido el tema de la reeducación funcional de la marcha tras un accidente cerebrovascular para nuestro proyecto. ¿Por qué este tema? Porque es uno de los más importantes problemas de salud pública que fija su atención en el ámbito de la fisioterapia. Para ello, hemos realizado una búsqueda en las bases de datos como PubMed, Cochrane, Biblioteca Digital Week y Google Académico. Los ensayos clínicos utilizando la rehabilitación de la marcha en pacientes con ictus formaron parte de los criterios de inclusión. En cambio, fueron excluidos, además de pacientes con ictus, pacientes con otras patologías neurológicas. Antes de ver nuestro estudio, vamos a ver un breve repaso. ¿Qué es un ictus? El ictus, también llamado accidente cerebrovascular, es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos que suministran sangre al cerebro. Hay dos tipos, el isquémico, que se debe a la oclusión de alguna de las arterias, y el hemorrágico, que se debe a la rotura de un vaso sanguíneo encefálico. Hay que saber que cada uno impide la correcta irrigación del cerebro, lo que produce cada año muchos casos y genera muchas discapacidades. El ictus forma parte de las enfermedades cerebrovasculares, que son la tercera causa de muerte en el mundo occidental y la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas. El objetivo aquí fue la comparación de los diferentes métodos de tratamiento para conocer los más empleados y ver sus evidencias científicas. Fueron estudiados los efectos de la electroestimulación, de la marcha con cinta, de las técnicas Bobat-Perfetti y también de la robótica, del videojuego, del feedback visual y de la telerehabilitación. El concepto Bobat se debe entender como una forma de pensar, observar e interpretar lo que hace el paciente. Ajustamos lo que nosotros hacemos a través de técnicas para que el paciente alcance su objetivo. En cambio, la técnica Perfetti, también llamado ejercicio terapéutico cognitivo, consiste en un aprendizaje a través de tres partes: la intencionalidad, la atención y la memoria. Por lo tanto, las diferentes terapias ofrecen buenos resultados y permiten de desarrollar el equilibrio, el rango articular, el patrón de marcha, aumentando así la marcha funcional. Los autores están de acuerdo que tenemos que empezar la terapia rehabilitatoria lo más antes posible para tener los resultados de mayor eficiencia. La aplicación sola de una técnica produce una eficacia, pero como persigue solo uno o algunos objetivos, necesita la combinación con otras técnicas para alcanzar a una rehabilitación funcional del paciente víctima de ictus. En conclusión, no existe un método definido. La elección del tratamiento que se aplica depende del tipo de accidente cerebrovascular que ha sufrido el paciente. En cambio, creemos que la reeducación de la marcha tiene un futuro ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías que tienen que evolucionar en adecuación con la sociedad y con los estudios que se realizaron y se realizarán. Aunque un tratamiento definitivo no ha sido desarrollado hasta hoy, existe un consenso sobre el uso de las nuevas tecnologías, donde los ejercicios creativos por el juego pueden ser la fuente de una terapia innovadora y durable para el desarrollo y la conservación de los beneficios adquiridos. Como podemos ver aquí, el paciente realiza los movimientos indicados del videojuego. El ejemplo de la técnica con los videojuegos es interesante porque son fuentes de motivación. Al paciente le gusta hacer la terapia porque tiene algo de interactivo. Y sabemos que la motivación del paciente y la implicación que da la rehabilitación en este tipo de reeducación permite claramente una aumentación positiva de los resultados. Sin embargo, se tienen que desarrollar todavía más para disminuir la discapacidad. Muchas gracias.